Auspicia este programa Grupo Delia Flores, despachante de aduana, fletes marítimos, aéreos y terrestres. GEMA, Grupo Empresarial de Mujeres Argentinas, una asociación nacional y federal. Hola Sandra, ¿cómo te va? Mucho gusto, es un gusto tenerte aquí en el programa y bueno, con Sandra tenés larga trayectoria como empresaria, como activista gremial. Bueno, gracias por invitarme a tu programa en primer lugar. Y soy una neta luchadora por la pyme, por la industria nacional, soy una defensora nata de la industria nacional y gracias a eso pude entrar en la dirigencia, en la gremial empresaria hace 10 años. Pero no quita que igual soy industrial pyme y que puedo estar en otras cámaras y entidades porque, bueno, lo importante es también que las mujeres, no solamente que seamos industriales, estemos unidas para ver el crecimiento del género, ¿no? Tal cual. Como industrial pyme, ¿cuáles son los desafíos con los que nos encontramos hoy? Muchísimos. La industria argentina. Muchísimos. Vamos a hablar en general, no hablando del género en especial. El desafío es que la industria es un motor. Te pongo un ejemplo. Las pymes globalmente son el 92% de las industrias del mundo y en la Argentina son el 75%. Si las pymes, que somos un motor, igual que el campo, un motor de la economía de un país, somos vistos con la consideración y nos escuchan a nosotros qué es lo que nos pasa, el país, pienso que le haces un moñito y rueda solo, funciona. Porque la pyme está necesitando realmente créditos, pero cuando hablamos de crédito, viene un banquero y te dice, sí, damos créditos. No. No todos aplicamos a un crédito, porque a veces la historia de los últimos balances no son los mejores. Pero si ven que tenés un récord de años de una industria que de repente tiene en el país muchos años, o mínimamente 5, 10, 20, hasta 50, la industria nuestra tiene 57 años, pero no digo de tantos años, tienen que considerarlo eso. Y si tenés un récord de haber pagado siempre bien, hoy tiene que decir, vamos a ayudar a esta pyme que es dadora de trabajo. Copiar el modelo brasilero. El modelo brasilero se basa más en conductas que realmente en garantías reales. En muchas partes del mundo. En conducta. En muchas partes del mundo. Sí, en la Argentina sí. es muy curioso. El modelo brasilero es copiado del de Estados Unidos. Exacto. Sí. En la Argentina es muy curioso porque quieren ayudar a la pyme y yo creo que está la intención. Pero yo se lo he dicho a muchos funcionarios, incluso a funcionarios amigos, le he dicho, el día que se sienten con nosotros, con los industriales pymes, y nos pregunten exactamente cómo tienen que ayudarnos. No nos tienen que regalar nada. ¿Cómo ayudarnos? El país va a salir adelante. ¿Con qué, si yo te pregunto con qué inconveniente se encuentra hoy un empresario pyme? Bueno, ¿Qué me dirás? Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, los que tienen mucho uso de energía, el costo hoy de lo que es los servicios. La luz, el gas, eso es algo que se le va a poner al producto, quieras o no, porque si te aumentan ese tipo de energía, tú tenés que bajarlo y trasladarlo al producto. El costo laboral, o sea, tenemos un país en que el costo laboral es elevado. Tenemos... El costo laboral no es solamente, siempre se aclara, ¿no? Es el salario. No. Quizás se malinterpreta. Exacto, nosotros hablamos como empresarios, hicimos el costo laboral y no solamente eso. Los sindicatos, si bien cuando reclaman, en muchas veces, o la mayoría de las veces, tienen razón de lo que reclaman, pero no en este momento de la Argentina. Nosotros estamos en un momento en que si queremos que el país fluya y empiece a reacomodarse la industria pyme, tenemos que llegar a acuerdos que sean benévolos. Bueno, Sandra, interesantísima, la verdad. Muchas gracias. Tenés muchos conocimientos y mucha trayectoria. No solamente como empresaria, como dijimos, sino también en tu gremial empresaria y de género. Muchas gracias. Así que fue un placer tenerte aquí. El placer ha sido mío. Muchas gracias. Gracias. Hola Lorena, gracias por haber venido al programa. Gracias a vos por invitarme, un placer. Me decías que viniste directamente desde Casilda hasta acá. Ajá, hemos sos venido de Santa Fe. Bien, Sí. Esto es un programa federal. Lo veo porque Sí. Claro. Contame cómo empezaste tu consultora, ¿qué te movió a iniciar esa consultora?
Fue algo que nunca me imaginé. O sea, de hecho yo estudié abogacía, o sea, la idea era ser abogada o escribana. Después me di cuenta unas materias antes de terminar que no iba a ser una buena abogada y me fui para el lado de los números. Y trabajé en un banco, llegué a ser ejecutiva zonal de un banco durante 6 años y un día me vi atrás de un escritorio y tenía un amigo que me decía siempre que me tenía que ir del banco porque el banco era gris y yo era color fluo. Y bueno, este amigo tuvo un problema, todo, y me acordé de eso y un día renuncié así sin tener nada. Dijiste, esto no es para mí. Dije, no, esto no es para mí. Claro. Di la vuelta en U en la autopista cuando me avisaron que este amigo le había pasado algo. Y fui y renuncié. Y cuando llegué a mi casa me querían matar porque nadie entendía qué había pasado, ¿no? Y se me ocurrió, en realidad empezó con un fracaso, como casi todos los negocios. Fui a representar una empresa de mi familia a una feria porque en realidad yo quería viajar a India, entonces busqué una excusa para, como no tenía trabajo en ese momento, para poder viajar. Y ahí me di cuenta, con este fracaso que te contaba, que en las misiones y en las ferias me encontraba siempre con la misma gente, con las mismas empresas muy grandes generalmente, que realmente no tenían necesidad ni siquiera de estar en esa feria. Entonces lo que se me ocurrió era representar empresas, emprendedores o empresas medianas o micro, en esta feria, y bueno, así surgió Valente Pagani, que lo que hace es representar empresas en ferias y misiones internacionales. O sea, que ustedes representan a las empresas. Nosotros, la empresa no va, sino que van ustedes. Exacto, o sea, exacto. Lo que hacemos es que no tengan que tener un costo fijo para enviar recursos que también les son útiles acá. Entonces, bueno, yo lo que hago es cuando hay una misión a algún país donde voy, hago primero un mercadeo para ver cuáles son los productos que se están necesitando y en base a eso junto 10 empresas que les interese y bueno, las represento en la feria sin costo, después va con una comisión, ¿no? Pero o sea que el puntapié inicial lo haces vos como inversión, digamos, sí. A cuenta de... Sí. ¿Te tenés fe? Me tengo fe. Tenés mucha fe. Todavía estoy pagando el primer viaje, sí, creo que lo saqué con 36 cuotas cuando estaban las 36 cuotas en tarjeta y fue así. Fue decir que me acuerdo que una vez me decían todos, pero vos estás loca, todavía no tenés un cliente. No, vos confiabas en tu proyecto. Y lo voy a tener. Sí, perfecto. Y bueno, y así se dio y bueno, así empezó a rodar la rueda, digamos, y después terminé esas mismas empresas que representaban las ferias, las terminé representando en lo que es la parte comercial del comercio exterior. O sea, yo hago la previa a la que haces vos. Claro, exactamente. Vos es la venta. La venta, soy como un vendedor internacional. Claro, sí. Lorena, te agradezco muchísimo por haber estado aquí. Por favor, te agradezco por la invitación. Que tengas un buen regreso a tu querida Casilda. Muchísimas gracias. Siempre sos bienvenida. Gracias, un honor. Patricia, qué gusto tenerte aquí, bienvenida al programa. Hoy vamos a hablar con los tacones de punta, ¿qué te parece? Me parece Me da mi propuesta. Gracias, Delia, por la invitación y sí, es un placer para mí estar en el programa tuyo de Tacones de Punta. Tacones de Punta. Bueno, Patricia, además de empresaria, que vamos a hablar de todo el ámbito empresario como mujer, pero les cuento que Patricia es vicepresidente primero de GEMA, además nos una amistad, sueños... pero bueno, Patricia, contanos. Un camino. Un camino. Literalmente hablando. ¿Cómo empezaste en la seguridad privada? ¿Cómo fueron tus inicios? Bueno, vamos a hablar un poco de mí primero, antes de GEMA. Yo empecé en seguridad privada como una empresa familiar, como el 90% de las empresas de este país. Desde muy chica uno empieza sin darse cuenta, empiezan tus padres y a los 15, 18 años empiezas a escuchar todo eso, a involucrarte con ese trabajo que se hace familiarmente. Después estudié, me recibí de arquitecta, trabajé un montón de tiempo en lo mío y a medida que va pasando el tiempo vas echando una manito en la empresa de familia hasta que la manito termina siendo uno entero.
Mi papá Completa. ya no está más hace 25 años y ya quedé yo al frente de la empresa. ¿Cómo es tu trabajo en la seguridad privada? Todo lo que yo aprendí, lo aprendí caminando. Día a día, caminando, estudiando, curioseando. Mi personalidad es absolutamente curiosa, entonces todo me interesa. Y esto era un tema más para interesarme. Y nada, estudié mucho, me capacité en todo, el país cambia permanentemente. Yo creo que a veces dicen, los médicos son los que tienen que estudiar permanentemente. Todos tenemos que estudiar permanentemente. El ámbito de la seguridad. ¿Alguna vez tuviste miedo? ¿Te sentiste insegura por algún tema? Insegura, mira, valga la palabra, pero en tu carrera, en tu propia profesión, en tu negocio. Tener miedo, no, yo creo que el miedo es innato de la personalidad de cada uno, ¿no? El que se decide a ser un emprendedor, a estar al frente de una empresa, lo primero que tiene que pensar es justamente eso, si me voy a poder aceptar a mí mismo, si voy a poder aceptar todo lo malo que tiene. Lo bueno es genial para todo el mundo, pongo una empresa, gano plata, tengo una idea maravillosa. Lo difícil son los fracasos, cómo voy a utilizar mi inteligencia emocional para poder permanecer en el tiempo. Por eso la verdad que el miedo es como se descarta en ese camino. Viste que habló Laura en el bloque Sí. anterior, habló de resiliencia, la Sí, resiliencia del dueño, del fundador. Sí. Qué importante eso, ¿no? Bueno, eso la resiliencia es consecuencia del sueño. Es consecuencia del sueño, es consecuencia de la pasión que se de le la pone. pasión que uno siente, del querer ser libre. Pues yo digo, ¿por qué uno elige ser emprendedor y no trabajar en un lugar que a veces podría cobrar el doble, con la mitad del esfuerzo? Pero es una cuestión de personalidad, yo creo, de idiosincrasia propia. El que tiene un sueño lo quiere seguir, cueste lo que cueste, le cueste un fracaso, no le cueste. Esa sensación de libertad, de que soy el dueño de mis propias ideas, de mis responsabilidades, de mis fracasos y de mis éxitos, no es alguien que pueda sentir trabajando para otro dueño. Así que gracias por estar aquí. No, gracias a vos, nos vamos y a hasta seguir sí. trabajando seguramente. Vamos a seguir trabajando, que es Mil nuestra gracias misión. por la invitación. Por favor. Alejandra, qué placer tener tu visita. Y desde ya te digo, vení siempre. Pero muchas gracias. Volvé siempre. Para mí es un placer visitarte y escuchar todo lo que estás logrando y haciendo por tantas mujeres. Somos unas hacedoras, Sí. Alejandra. ¿Qué diferencia hay entre maltrato y violencia? Bueno, mira, generalmente hay muchas mujeres que me dicen, Alejandra, mi marido o mi pareja a mí no me golpea, pero me dice cosas que me lastiman. Y ese es el maltrato, ¿no? Claro. Cuando el otro es considerado como nada, es un objeto que yo puedo usar a mi conveniencia. Es como que la otra persona no tiene emociones, no tiene sentimientos y yo puedo hacer con esa persona lo que quiera. Es como si fuera, como me dicen muchas mujeres, yo a veces, Alejandra, me siento un objeto en mi casa, ¿viste? Como que soy el florero que me ponen acá, allá, nadie me escucha, si estoy triste, nadie me pregunta. En cambio, yo sí sé lo que le pasa a toda mi familia. Es un gran conflicto de muchas mujeres. Y esas mujeres se sienten maltratadas, Claro. sin ser golpeadas, pero sí maltratadas o Esos humilladas. son los roles sociales, porque también en tu libro hablas de los roles sociales, de Exacto. esos roles que ya parece que están pegados, Claro, ¿no? Colgados en uno. y que lamentablemente muchas mujeres hoy siguen creyendo que tienen que obedecer a ese mandato cultural. La mujer tiene que hacer esto, tiene que comportarse así, tiene que, como digo yo siempre, atender al marido, ¿no? Ser obediente. Ser obediente, sumisa. Sí. Y todos estos roles, lamentablemente, aunque algunas personas, algunos hombres, pueden querer todavía que exista una mujer así. El gran problema no son los hombres, sino muchas otras mujeres que no se pueden sacar el mandato cultural de encima. O sea, esto es lo que aprendí, esto es lo que me enseñaron y esto es lo que sigo haciendo. Y tiene muchas otras opciones. Tiene la posibilidad de salir, de estudiar, de trabajar, de tener un emprendimiento y sin embargo sigue fijada en esos roles porque si se sale un poquito del rol, siente culpa. Y viste que la culpa es el peor enemigo que tenemos, especialmente en las mujeres. Para uno mismo y para los demás, porque también es como que están juzgando permanentemente a otras mujeres, como que están
transmitiendo ese mandato a otras. Claro, es como me decía una mujer el otro día, mira, yo voy a buscar a mi nena al colegio. Y a veces no puedo por el trabajo, entonces no puedo ir. Pero cuando llego a la otra semana ya me miran mal, como la madre que abandona a sus hijos, ¿no? Y entonces están todo ese grupo de mamás que se junta para criticar a esa que no vino a la reunión de padres o no vino una tarde a buscar a su hijo. O sea, las mujeres somos muy duras con otras mujeres, somos muy duras con nosotras mismas, no nos perdonamos y al no poder perdonarnos, esa culpa, esa angustia es tan fuerte que tenemos que soltarla en alguna otra, como para sentir un poquito menos de dolor. Por eso juzgamos tan fuertemente a otras mujeres que no cumplen con ese mandato y que pudieron salir de ese mandato. Y bueno, hasta cualquier momentito. Y seguimos hablando de estos temas, me encanta. Un placer, gracias y gracias por todo lo que haces por las mujeres también, Delia. Gracias a vos. La semana pasada ha sido relevante en nuestro país, ya que se realizó la cumbre de la Organización Mundial del Comercio. Delia participó en la 11ª conferencia ministerial en el Foro Empresario, donde tuvo la oportunidad de escuchar a los ministros de comercio de distintos países, como así también a funcionarios argentinos y empresarios internacionales. El presidente de Alibaba, Daniel Zhang, quien empezó su negocio en su propio departamento hace 10 años, cuenta hoy con un equipo de 33 millones de personas que trabajan para su empresa. Zhang instó a los gobiernos a que faciliten a las empresas a vender sus productos al mundo y afirmó que el mundo está demasiado controlado en materia comercial. La charla se focalizó en el e-commerce y en la necesidad de adaptarse a los cambios que la tecnología produce en el comercio mundial. Dentro del marco de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional lanzó She-Trades en Argentina, la iniciativa global del Centro de Comercio Internacional para conectar 1 millón de mujeres empresarias al mercado en 2020. Gema estuvo presente a través de su presidente, Delia Flores, panelista invitada, y compartieron su experiencia con agrupaciones que están trabajando fuertemente en la inclusión de la mujer en el mundo de los negocios. Desde esa experiencia, Delia está absolutamente convencida que el emprendedorismo es el motor que genera nuevos negocios y para que el país siga creciendo. Y es desde ese lugar que nos invita a salir al ruedo, a no temer, a animarse con la tecnología que ayudará a reducir las brechas y generar igualdad. She-Trades nos da la oportunidad de un crecimiento promisorio para incorporar más mujeres empresarias a la economía global. Delia, a través de su experiencia de 35 años en comercio exterior en Argentina y Brasil, compartió algunos consejos ante una audiencia mayoritaria de mujeres en camino a exportar. Sepan competir. La competencia comercial sana nos permite mejorar constantemente. Aprovechen y exploten sus talentos naturales. Adquieran nuevas habilidades como la comunicación, la negociación y aprender a ser flexibles. No se olviden de la empatía y de cultivar valores como la transparencia para construir relaciones comerciales sólidas y duraderas, para fidelizar clientes para toda la vida. Sean proactivas, busquen negocios, salgan a buscarlos. El mundo las espera. Oscar Acebal, querido amigo. Querida amiga, ¿cómo estás? Bienvenido a mi programa. Bueno, gracias por invitarme. Yo voy a tomar unos segunditos para contar que Oscar Acebal, el contador Oscar Acebal, fue mi primer contador en Paso de los Libres.
Corrientes. Corrientes. Por favor, es una cosa Casi elemental. elemental. No digas en qué fecha. No, para nada, no Hace son poquito tiempo. necesarios esos detalles, ¿no es cierto? Esos detalles. Detalles correntinos. Los dejamos. Y vos sabés que en este programa dije, hay un hilo conductor en mis dos entrevistados que es esto de la evolución, porque vos empezaste como contador, luego tuviste una destacada actividad pública en la función como en el Tribunal de Cuentas. Sí, yo fui, la más destacada fue esa Tribunal de Cuentas, que en la provincia de Corrientes es algo semejante a la Auditoría General de la Nación, que tiene las características muy parecidas al sistema del Brasil, que son cortes de cuentas, donde es la máxima jerarquía justamente para el análisis de todo lo que hace al manejo de los presupuestos públicos. Esa actividad final, por así decirlo, ¿no? En la función, ¿fue la última? No, para nada. No. Bueno, esa actividad en la función pública, ¿es la que te inspiró a empezar a escribir este tipo de...? Porque todos tienen un hilo conductor, ¿no es cierto? Sí, es decir, hace ya varios años un grupo de amigos hicimos un posgrado muy interesante en la época que todavía no era muy común hacer posgrado, entre ellos Marcelo Cuevas, que se refería a los estudios sobre la integración regional, cuando el Mercosur empezaba a ser una realidad y después dejó de ser una realidad y debería ser una realidad. Entonces, todos aquellos que tuvimos algún tipo de relación con el comercio internacional, estábamos preocupados para saber qué es lo que iba a pasar y cómo iba a pasar. Y las cosas van pasando de acuerdo a lo que tiene que pasar. Y entonces uno empieza a estudiar, a leer, a pensar cómo van a ser las cosas, pero desde el punto de vista académico y científico. Entonces uno analiza, mira y encuentra un punto de origen leyendo a muchísima gente. ¿El punto de origen sería Ituzaingó? El punto ¿El origen de todas las cosas? Sí, el punto de origen, el título es un homenaje a algo que hoy en día en la Argentina, aunque parezca mentira, se conoce poco. Hay una marcha que fue rescatada en esa batalla, en la batalla de Ituzaingó, que quizás no se llamaba así, que es la marcha presidencial, que no se dejó de utilizar en la Argentina, por eso es bueno tener memoria, y es un hecho que ocurrió muy cerquita de donde nosotros habitualmente vivimos, o donde tenemos nuestras raíces. Sí. Ocurrió en el Paso del Rosario, Rosario do Sul II. En Río Grande do Sul, Brasil. Sí, hoy Brasil. Hoy Brasil. Hoy Brasil. Brasil. Bueno, Hoy vale Brasil. la aclaración, ¿eh? ¿Cómo Claro. fue eso? Entonces la historia, por supuesto, tiene un inicio, 1492, con Isabel la Católica, Fernando de Aragón, que incluía ese Aragón, Cataluña, que los catalanes de hoy se han olvidado, y el virreinato del Río de la Plata, que al decir de Rosendo Fraga, es la fecha de iniciación de lo que iba a ser la Argentina. No existiría la Argentina si no hubiese habido virreinato del Río de la Plata. Y cuando uno piensa qué significa la palabra virreinato, estamos hablando de un reino, el reino de la Argentina. Y eso somos. Entonces, ese reino de la Argentina tiene ese punto de origen y se consolida ese reino de la Argentina ante los monárquicos, no voy a decir los portugueses ni los brasileños, los monárquicos que pretendían con Carlota Joaquina decir, no está Fernando mi hermano, todo esto es mío por derecho. Y la República viene y dice, no, esto es nuestro por derecho. Y ahí ese fue el confrontan dos conceptos sí. de soberanía. El concepto de soberanía del rey monárquico y el concepto de la soberanía popular, el pueblo. Y nace a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación.
Bien. Ese es el inicio. Es el inicio, tal cual. Bueno, Oscar, te agradezco muchísimo. Daría para seguir hablando horas. Sí. No podemos seguir hablando en otros capítulos, pero Sí, bueno. sí. Muchísimas gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a vos por invitarme. Bueno. GEMA, Grupo Empresarial de Mujeres Argentinas, una asociación nacional y federal. Auspició Tacones de Punta, Grupo Delia Flores, su empresa en manos de la experiencia. Asesoramos integralmente sus operaciones de comercio exterior.